tal? Buenas noches, tardes o días, dependiendo del momento y la hora en la que me siento. El propósito y fin de este video es poderles explicar un poco acerca de Chichén Itzá y su biodiversidad a lo largo de estos años. Chichén Itzá es una zona arqueológica de civilización maya. Esta ha sido a lo largo de todos estos años una de las 7 maravillas del mundo y por lo cual se encuentra justamente en la península de Yucatán. Fue una de las ciudades más importantes del mundo maya y que como tal hoy está abierta para diferentes turistas de varios lugares. Chichén Itzá tiene un nombre de origen maya y del cual yo pienso que es uno de los más bonitos, ya que este se refiere a en la boca del pozo, por lo cual hace referencia a todos los cenotes que existen en la península de Yucatán y del cual para los mayas era muy importante y eran lugares sagrados en donde se les ofrecían ofrendas y también algunas recompensas, así como diferentes cosas para sus propias peticiones o deseos. Al igual se hacían sacrificios que para ellos eran bien vistos y lo cual era lo más normal del mundo, ya que ellos entregaban a los dioses de una manera en la que ellos aceptaban su destino y se sentían en sí pertenecientes de su mismo grupo o al igual que se sentían parte de este. Chichén Itzá no solo es famoso por sus diferentes monumentos importantes que los mismos mayas crearon, sino que también es famoso que estos mismos mayas eran tan precisos con las cosas que hacían y sus mismos monumentos, ya que esto todo lo asociaban de manera astronómica. Me refiero de una manera en la que ellos eran tan precisos y eran observadores hacia el cielo, ya que ellos ubicaban sus mismos monumentos y pirámides de una manera en la que podían ver los diferentes cambios del clima, estaciones, al igual que los equinoccios. Como ya había mencionado, el propósito de este video es poder recalcarles acerca de Chichén Itzá y también a lo largo de todos estos años cómo ha ido afectando todo esto, el paso del ser humano, a los diferentes cambios que existen en materias de biodiversidad, así como en diferentes áreas. Entonces, por lo cual voy a dejarlos con mi compañero Joaquín, que les va a explicar un poco acerca de qué es la biodiversidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín y antes de conocer sobre la biodiversidad de Chichén Itzá, debemos conocer qué es la biodiversidad. La biodiversidad es una variedad de especies, plantas o microorganismos que habitan en la Tierra. Estos para el funcionamiento de los ecosistemas y el funcionamiento de los sistemas naturales. La biodiversidad es esencial para la salud del planeta, para el bienestar humano, así para mantener el equilibrio ecológico. La biodiversidad de Chichén Itzá es muy rica en flora y fauna. Se encuentra ubicado en una región tropical. Esto hace que el lugar sea cálido y húmedo. La vegetación de Chichén Itzá es muy rica. Está compuesta por árboles, arbustos y plantas, en las que se encuentra la ceiba. Esta es considerada en las creencias religiosas un símbolo muy grande. Esta también es de gran tamaño. Al igual se encuentra el chacá, que esta se utiliza en rituales o también se utiliza de medicina. Bueno, ahora que nos adentramos un poquito al tipo de vegetación, algunos tipos de plantas que son más importantes, hablemos más a fondo de lo que ha estado pasando a lo largo de todos estos años. Y como tal, luego vamos a entrar un poquito más a fondo en algunas otras especies de plantas, pero lo que nos estamos enfocando ahora es el tipo de vegetación y biodiversidad y cómo esto ha estado cambiando a lo largo de todos estos años con el paso de los diferentes tipos de entornos con los que hemos estado interactuando los seres humanos. Bien, como podría ser lo que pasa en un área específica que sería en Chichén y sus consecuencias. Por lo que nosotros nos basamos en interpretar y hablar sobre 3 tipos de periodos, que pues es lo que les vamos a mencionar. El primero, que es la época prehispánica, que vendría siendo como los años 300 y 900 después de Cristo. En este periodo de tiempo, en este lapso de tiempo más que nada, los mayas eran
demasiado respetuosos con la naturaleza, ya que ellos se identificaban y se relacionaban demasiado con el entorno, o sea, con las plantas, con los animales que vivían allá, ya sean los diferentes organismos vivos y entre ellos, ya que ellos estaban demasiado conectados tanto con la naturaleza como en la astrología. Entonces lo que ellos hacían era de que ellos adaptaban y amaban demasiado esa forma natural y utilizaban todo esto de una manera en la que ellos veían y relacionaban todo esto con su misma cultura. Lo que pasa con los mayas es que ellos también influyeron demasiado en la biodiversidad que tenemos ahora, ya que ellos eran conocidos como trabajadores que utilizaban la naturaleza y que ellos se dedicaban a la agricultura, por lo cual esto influye demasiado en lo que ahora conocemos como diferentes áreas verdes, ya que ellos lo que hacían era quemar diferentes espacios y quemar también la tierra, así como talar diferentes bosques para empezar a crear o empezar a sembrar sus cultivos, los cuales formaban como un tipo área en donde ellos se mantenían ahí y podían quedarse y mantener, digamos, su vida satisfecha. Entonces lo que ellos hacían era como que utilizar más la naturaleza y cuidarla, ya que ellos impartían demasiado lo que es el amor y el respeto, pero sobre todo el cuidado a la naturaleza y a las diferentes áreas verdes y biodiversidad, ya que para ellos esto era su propia identidad cultural, era algo que para ellos era importante, ya que los hacía sentir y los hacía ver parte de su cultura, parte de quiénes eran. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Que utilizaban diferentes áreas para quemar, pero esto les servía para que al final de cuentas la tierra pues se utilice para crear y cultivar nuevas plantas. Entonces ellos lo que hacían, que utilizaban demasiado lo que es la siembra de algunas plantas, de sus mismos alimentos con base a todo esto, y luego después de esto ellos lo que hacían era buscar estrategias para que no surgieran los diferentes tipos de impactos negativos como ahora conocemos la contaminación y la deforestación. Ellos lo que hacían era cuidar demasiado esos aspectos de la naturaleza, lo cuidaban a un nivel extremo en la que ellos, en vez de dañar y eliminar, ellos aumentaban más las cosas. En el tiempo posclásico de 900 a 1500 después de Cristo, con la llegada de los colonizadores europeos, hubo un drástico cambio en el ecosistema, en la biodiversidad, por lo cual introdujeron animales y especies no nativas de la región. Con la llegada de los colonizadores europeos, la península de Yucatán sufrió varios cambios, por lo cual los mayas tuvieron que adaptarse, así tomando los europeos posesión sobre ellos. Con la llegada de los europeos trajeron consigo un impacto en la biodiversidad, ya que trajeron organismos vivos y animales no pertenecientes a la región que no eran nativos de acá. Ahora hablemos de la época moderna o de la época actual. Bien, como ya había mencionado en la primera época, que era la época prehispánica, ya había mencionado acerca de que ellos estaban demasiado pegados a su propia naturaleza y a sus propias creencias. Entonces, ahora comparando todo esto que ha pasado con la actualidad, nos damos cuenta que con la pérdida tanto de la biodiversidad y de la misma cultura y de esta civilización como tal, ¿qué es lo que pasa? Que surgen diferentes cambios drásticos en lo que es la naturaleza y empiezan a haber afectaciones. La zona arqueológica que hoy conocemos se vuelve como tal una zona de turismo, una zona en donde se han construido caminos, donde se han construido monumentos, donde se ha tenido que recrear diferentes construcciones que se han ido deteriorando al paso del tiempo. Demasiados transportes como los carros, las motos, que afectan demasiado al ambiente. Esto ha afectado a la fauna y a la flora, ya que, como bien había dicho, se han construido caminos, hoteles y sitios en donde estas mismas personas se puedan quedar. Y esto mismo, ¿qué es lo que hace? Que empieza a deteriorar demasiado las áreas verdes, que empieza a deteriorar demasiado estos lugares. Como tal, ya habíamos mencionado en el video, al principio del video, Chichén
Itzá es una zona arqueológica que es muy visitada. A nosotros nos queda súper cerca, ya que nosotros vivimos en Cuncunuy. Y pues a nosotros nos queda como a, qué sé yo, unos 20 minutos, media hora o menos incluso. Así que nosotros fuimos como plantel del telebachillerato de Cuncunuy al gran museo que es en Chichén Itzá. Al principio pues fue como que un taller, pero luego fuimos a la zona arqueológica en donde un guía de turista pues nos explicó la historia de esta, nos empezó a contar cómo a lo largo de todo este tiempo los mayas fueron construyendo sus propios monumentos, fueron construyendo su propia historia más que nada, y nos enfocamos en todo esto. Y al final también pues estamos presentando lo que es la biodiversidad y lo que nosotros consideramos como que fue lo más importante y lo que tuvo más impacto en todo esto. Y como ya habíamos mencionado, esperamos que como tal el turismo que ahora vemos que es demasiado frecuente, todas las cosas que están pasando, ahora pues están afectando tanto a la biodiversidad de la flora y fauna como también a la contaminación, y no solo a, digamos, a esta zona, a este lugar especial como tal, sino que también afecta a los organismos vivos y a los ecosistemas, ya que esto también es lo que mantiene controlado y el balance entre lo que es el sistema ecológico, todo lo que pasa, el calentamiento global, la deforestación. Todo esto influye y tiene una gran participación en lo que nosotros podemos ver y podemos notar a lo largo de todo este tiempo. Como ya habíamos explicado al principio, a hablar de Chichén Itzá y ver y conocer y estar investigando, estar recolectando información, pues nos hizo darnos cuenta que como tal Chichén fue, o más bien fue como que digamos un lugar sagrado para ellos, fue un lugar único, un lugar en el que ahora podemos visitar, ver, y que no es egoísta ser, digamos, conocer otros lugares, no es egoísta querer ir y conocer también nuestra propia cultura. Es egoísta la manera en la que nosotros mismos como personas no estamos cuidando esta misma cultura, esta misma identidad de ellos, sino que lo utilizamos y explotamos estos diferentes tipos de zonas para, ya sea para nuestro propio beneficio o simplemente para visitas, pero que al mismo tiempo estamos afectando como siempre los diversos lugares, las diversas áreas, y que como tal el aumento demasiado de los turistas, de los vehículos, de los carros, está afectando demasiado al cambio climático, a la deforestación, a la contaminación y a las áreas verdes de ese mismo lugar. Entonces, por lo cual este video fue como una pequeña explicación de cómo pues pasa el tiempo y nosotros, las mismas personas, somos los encargados de llevar lo que es como que una cuenta y darnos cuenta de que también nosotros estamos dañando al medio ambiente. Para concluir con este video, debemos conocer que Chichén Itzá pertenece a una de las 7 maravillas del mundo. Esta se encuentra en el estado de Yucatán. Es un patrimonio cultural para la civilización maya. Esta está llena del diseño, del arte y del misterio que embarga esta civilización, por el hecho de que los mayas han tenido, como podríamos decirlo, una civilización o una tecnología muy avanzada durante su época. Y pues como bien nosotros ya habíamos mencionado anteriormente, este es un pequeño video informativo en el cual nosotros nos basamos de esto para poder conocer lo que la biodiversidad de las personas hemos visto a lo largo de todos estos años. Podríamos decir que una línea de tiempo en la cual nosotros los seres humanos pues hemos evolucionado, hemos estado conociendo y hemos estado como que utilizando demasiado la tecnología digital ahora, y que como tal había mencionado mi compañero igual, ellos en su época estaban demasiado concentrados en la manera en la que ellos podían utilizar lo que es su misma tecnología, pero de manera natural. O sea que todo eso que ellos hacían era de manera natural, todo se concentraba a través de la naturaleza.
Entonces, como yo había mencionado, todo lo que ahora estamos mencionando en este video, pues fue producto de investigaciones, pero que al igual fue producto de toda la información que nos brindaron y las experiencias que al igual como todas las personas hemos vivido y como tal fuimos y vimos en diversas áreas